Muy buenos días, te doy la bienvenida un sábado más al programa del bien comer, donde nos nutrimos mentalmente, ¿no?, de buenos conocimientos sobre nutrición. Y hoy pues voy a tener una entrevista en la siguiente parte de Charlando con Cris. Siempre tenemos esas entrevistas con profesionales de la salud y hoy en concreto pues tengo especial gana porque es de un tema que está en bastante auge y va sobre la nutrición deportiva, que después estaremos con José Luis Arroyo, que es un dietista especializado en este tema, en nutrición deportiva, y nos contará cositas súper interesantes que, bueno, pues vamos a desmitificar muchísimo contenido de que aparecen en redes sociales, que escuchamos en gimnasio y, bueno, pues vamos a hablar con él como experto y nos vamos a empapar de buenos conocimientos. Muy bien, bueno, como siempre vamos a empezar con ese pequeño magazine, ¿no?, que hago de noticias que he visto que han acontecido durante esta semana, y voy a hablar de una alerta sanitaria que ha ocurrido al principio de esta semana sobre un producto que es un embutido, es una cabeza de lomo de la marca Frial, ¿vale? Y el lote es el número 2238402, ¿vale? Entonces tiene una fecha de caducidad del 14 de diciembre de este año y, claro, la alerta sanitaria surge y la salta, ¿no?, a ESAN, que ya sabemos que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y lo que nos cuenta es que en esta cabeza de lomo, en este embutido, hay una presencia de Listeria monocytogenes. Ya hemos comentado en otros programas, en otras ocasiones, que Listeria monocytogenes es una bacteria patógena y que tienen que tener especial cuidado el grupo de personas inmunodeprimidas con un sistema inmunológico muy bajito y también las embarazadas. Estas dos personas, pues digamos, son grupos de riesgo que para nada deberían de consumir este producto, ¿vale?, con la presencia de esta bacteria Listeria. El resto de personas sanas, pues tampoco deberíamos consumirla, ¿vale? Pero sí que es cierto que, bueno, pues tampoco nos causaría una enfermedad muy grave, ¿vale?, por la presencia de esta bacteria. Pero claro, el problema es que este embutido, esta cabeza de lomo, nosotros la consumimos tal cual. No la vamos a someter a ningún tratamiento térmico posterior que destruya la presencia de esta bacteria. Con lo cual, mi recomendación es que no la consumamos y que si hemos comprado esta cabeza de lomo de la marca, repito, Frial, del lote 2238402, la eliminemos, ¿vale? Y no la consumamos para nada. Bien, y como generalmente traigo siempre alertas sanitarias, hoy quería hacer con vosotros una reflexión, ¿no? Porque quizá cuando me escucháis, ¿no?, podéis pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando?, ¿no? Hay una sensación creciente de que constantemente, cada semana, salta una alerta sanitaria, ¿no? Y bueno, podéis estar pensando de qué ocurre. Entonces, yo voy a hacer una pequeña reflexión y mi opinión personal, ¿no? Sinceramente, las alertas sanitarias que están saliendo siempre han ocurrido. ¿Qué es lo que pasa, no? Pues que hay una sobreinformación. Hay demasiada información, ¿vale? Que esto es bueno, pero también puede ser un poco negativo, que después lo comentaremos. Y también que, bueno, pues que estamos tomando conciencia, ¿no? Que la población en general, ya no solo profesionales de la salud de este ámbito, sino también aficionados o seguidores, por ejemplo, en redes como Instagram, Twitter, aquí es donde se están compartiendo constantemente estas alertas sanitarias con ese producto, ¿no? Y se está dando a conocer. Entonces, parece que hay una sensación de que hay más alertas sanitarias que nunca, pero simplemente es por eso, porque cada día hay más conciencia, hay más información, entonces pues se comparte más en redes sociales. Bien, entonces, claro, podemos pensar, bueno, pero esto, Cris, ¿es bueno? ¿Es malo? Bueno, pues desde el punto de vista, a mí me parece muy positivo. ¿Por qué? Pues porque hace que tú como consumidor y la población en general estemos informados de esas alertas sanitarias. Es muy importante conocerla. ¿Por qué? Porque evitamos una enfermedad de transmisión alimentaria y evitamos problemas bastante graves. Ya recuerdo que siempre digo lo mismo, podemos ir desde una gastroenteritis leve hasta una
una enfermedad bastante grave, incluso la muerte. Entonces, el hecho de que sepamos estas alertas sanitarias es muy importante para evitar esas posibles enfermedades, ¿no? Pero claro, también así lo negativo, por así decirlo, es que deja como un vacío de inseguridad, ¿no? De, ostras, ¿qué está pasando, no? Es la industria alimentaria la que no está controlando bien, es la inspección de sanidad y los controles oficiales los que no hacen bien su trabajo. Bueno, y a mí como profesional, ¿no? Como tecnóloga, como experta, como auditora interna, hace unos años cuando me dedicaba a este sector, bueno, pues digo que el riesgo cero nunca existe. Siempre, se hacen muchísimos controles, muchos protocolos, muchos planes establecidos en la industria, pero alguien, un trabajador o de forma intencionada, se puede hacer que ese producto tenga la presencia de algún contaminante, también por fallo o error humano, ¿vale? Son personas realmente lo que trabajan en una industria, entonces pueden tener un mal día o un despiste y ocurrir pues esta presencia de algún contaminante que genere esa alerta sanitaria. O también, por ejemplo, pues que algunas medidas preventivas fallen, ¿vale? Y que ese sistema de autocontrol no se lleve a cabo. Pero quiero tranquilizar de algún modo de que las cosas se hacen correctamente y que al día se hacen millones y millones de productos alimentarios y que a la semana que salten 3, 4 alertas sanitarias, ¿vale? De 3, 4 productos, pues digamos que es un porcentaje ínfimo y que podemos estar muy seguros de que las cosas se hacen correctamente y que la seguridad alimentaria se cumple en las industrias. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues quería hacer esa pequeña reflexión porque como siempre traigo esas alertas alimentarias, ¿no? Y en redes sociales se ven muchísimo cada día, pues me quería, ¿no? En este programa dedicarle algunos minutitos a tranquilizar y a comentar un poco el tema de estas alertas sanitarias y de cómo están los controles en la industria alimentaria. Muy bien, y por último, ¿no? Como siempre, bueno, en el programa anterior ya era el primer fin de noviembre, hablábamos de frutas y de hortalizas de temporada y como la batata era una hortaliza de temporada protagonista de este mes de noviembre, pues voy a hacer una comparativa con la patata. El boniato y la patata prácticamente son primas hermanas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a estos tubérculos, ¿no? A estas hortalizas se le tiene muchísimo miedo porque se piensa que se van a engordar sin parar, ¿no? Que son productos muy calóricos, pero lo cierto es que tienen muchísimos nutrientes, tienen muchísimas vitaminas, muchos antioxidantes, muy beneficiosos y lo único que tenemos que tener en cuenta en ambos es el modo de cocción. Es decir, yo me puedo tomar una patata o un boniato perfectamente y lo puedo hacer asado, no tengo por qué freírlo, porque el hecho de someterlo a esa fritura con ese aceite es un contenido extra de calorías que no queremos y que eso es lo que a la larga, con otros factores por supuesto, hará que aumentemos de peso. Entonces, lo que podemos decir de la batata, haciendo una comparativa con la patata, es el contenido de fibra, ¿no? Ambas tienen fibra, pero sí que es cierto que la batata le gana, ¿vale? Tiene un 2,9% más que el caso de la patata, prácticamente es igual, pero bueno, pues le gana por un poquito. La batata, sabemos, la fibra, que es un prebiótico natural perfecto, que alimenta nuestras bacterias, que nos tiene más tiempo saciados, facilita la digestión, todo ventaja. También podemos comentar el tema del mineral potasio, fundamental para nuestros músculos, es muy importante, y en el caso de la patata, ¿vale?, tiene muchísimo potasio, le gana ahora a la batata, tiene unos 550 miligramos frente a unos 250 del boniato. Así que la patata es perfecta para adquirir ese potasio. También podemos hablar del calcio, que la batata dobla el contenido de calcio a la patata. También hablamos de la vitamina A, ¿vale? La vitamina A, bueno, pues en la patata prácticamente no está presente y en el boniato tiene hasta 660 miligramos, ¿vale? Con lo cual es bastante vitamina A la que presenta este boniato. Y bueno, sabemos que la vitamina A es un potente antioxidante, con lo cual el boniato hace que
sea fantástico como una hortaliza, un tubérculo antioxidante. Y hablamos también del ácido fólico, que es muy positivo para la formación de glóbulos rojos, para que evitemos esa anemia, esos periodos de anemia. Entonces, bueno, pues el ácido fólico está mucho más presente en el boniato que en el caso de la patata. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es mejor, no? ¿Batata o patata? Bueno, pues la verdad es que son buenas ambas. Es decir, sí que es cierto que si nos ponemos a estudiar detalladamente micro y macronutrientes, la batata, ¿no?, le gana en cierto aspecto en cuanto a antioxidantes a la patata, pero ambas son igual de saludables. Lo importante, ¿vale?, acordaros, es el método de cocción. Es decir, es evitar pues esa fritura, ¿vale?, con ese aceite extra, e intentar pues hacerla asada, al microondas y otras cocciones, hervida, por ejemplo, cocida, que bueno, pues la cocción influye muchísimo en ese contenido total y esas calorías finales que tiene el producto. Así que nada, bueno, yo ya he comentado mi primera parte y nos vamos ahora a charlando con Cris, que va a entrar con nosotros José Luis Arroyo. Estamos ya en esa segunda parte del programa con las entrevistas tan interesantes que nos gustan tanto, porque aprendemos muchísimo con diferentes profesionales de la salud, y hoy en concreto hablamos de nutrición deportiva con José Luis Arroyo, dietista online, que ahora le vamos a dar paso y le vamos a dar la bienvenida para que esté un ratito con nosotros y con vosotros. Y la verdad que, bueno, pues me hacía especial, ¿no?, ilusión, tenía muchas ganas de hablar con José Luis, hablamos mucho por redes, él lo sabe, pero sí que es cierto que en cuanto a nutrición deportiva, a mí es un tema que me llama mucho la atención, no estoy muy puesta en ello, así que tengo muchas ganas de escucharlo y de que él, como especialista y experto en esta materia, nos informe de todo. Así que, bueno, buenos días, José Luis, ¿qué tal? Buenos días, Cristina. Un placer estar por aquí contigo. Muy bien, el placer es nuestro. Qué bien, qué bien, qué bien que estás con nosotros. Bueno, cuéntanos un poquito para que te conozcan. ¿Qué formación académica tienes? Bueno, pues yo empecé siendo maestro de primaria, luego me saqué el máster del profesorado de educación secundaria y luego, pues, como sabes, di un giro de 180 grados y acabé sacándome el técnico superior en dietética y nutrición. Y en cuanto a mi especialización, pues me especialicé en nutrición deportiva y pérdida de grasa. Muy bien. Y bueno, ¿cómo das ese giro, no? De ser profe, maestro, a de repente irte por la rama de la nutrición. Pues mientras estudiaba educación, siempre estuve bastante interesado en el tema de la nutrición. Mi padre tuvo diabetes tipo 2 y como que siempre tuve esa conexión con este mundillo y me quedaba esa espina clavada ahí y dije no podía quedarme sin estudiar nutrición. Qué bien, qué interesante. Muy bien, bueno, nos vamos a meter ya de lleno en temas de nutrición, de la nutrición deportiva, ¿no? Ahora mismo parece que todos entienden de esto, ¿no? Sabemos que en la nutrición hay muchísimo intrusismo, pero ¿cómo está el tema en ese ámbito de la nutrición deportiva, el intrusismo? Cuéntanos un poco. Hay mucho, porque el tema de los gimnasios, bueno, pues parece que la gente sabe de todo, ¿no? Entonces cuéntanos un poco, tú que estás más metido en esto. Sí, especialmente en nutrición deportiva. Bueno, ya sabemos que la nutrición es una profesión con unos niveles de intrusismo bastante elevados. Brutales, Se sí. da desde, por ejemplo, ámbitos de sanidad, monitores de gimnasio, acudes a una tienda de nutrición deportiva y el dependiente que está atendiéndote te puede pautar una dieta, te mandan batidos, etcétera, etcétera. Y ahora actualmente con las redes sociales pues, se ha fomentado muchísimo esto porque, claro, cualquier persona que tenga abdominales o esté fuerte, pues la persona que consume ese contenido piensa que esa persona tiene las competencias para mandar una dieta y eso no funciona así. Como sabes, los únicos capacitados para poder pautar dietas somos los dietistas y los nutricionistas. Exacto. Como yo, por ejemplo, que entro en el gimnasio, ¿no? Bueno, que estoy en mi día a día, ¿cómo puedo distinguir un profesional de la salud, como tú, por ejemplo, dietista, con tu titulación, todo oficial, de una persona que, bueno, pues que está ejerciendo ese intrusismo y no tiene ninguna formación académica oficial? ¿Cómo puedo distinguir? ¿Cómo puede distinguirlo la gente? Claro, en persona es bastante complejo. Como no podemos distinguir si esa persona tiene, por ejemplo, ciencia del deporte y es entrenador personal y además
tiene, por ejemplo, dietética, pues ya tendríamos que acudir a su página web o a su sitio profesional y en caso de duda, pues siempre solicitar, por ejemplo, la titulación. Claro. Vale, genial. Vale, y imagino, claro, que a tu consulta, ¿no? Pues lo primero que te pueden decir es, hago muchísimo deporte y, bueno, me veo igual, o no estoy perdiendo grasa, o no estoy perdiendo peso. ¿Qué le dirías a una persona que o te lo dice o se mira en el espejo y lo piensa y dice, ostras, me estoy matando a hacer deporte y no estoy viendo los resultados? Sí, esto es bastante común, Cristina, Sí, en consulta. Es curioso porque siempre en la entrevista inicial todo el mundo llega a consulta y te dice la muletilla de yo creo que como muy bien. Les cuesta siempre identificar un poquito las posibles carencias o dónde están los posibles fallos, pero bueno, para eso estamos nosotros. Yo lo que les diría es que seguramente están infravalorando lo que comen. Es decir, ellos se piensan que comen poco, pero en realidad están consumiendo muchas más calorías de las que creen. Por ejemplo, por lo típico, te vas un fin de semana a Burger King, te crees que tiene poquito, pero en realidad esa hamburguesa tiene 1.200 calorías. Entonces, poco a poco va sumando y ahí estaría el posible fallo de no perder grasa. Con sí. respecto al entrenamiento, es bastante común ver personas que a lo mejor van al gimnasio un par de horas a la semana sin saber muy bien qué hacer porque no tienen como una rutina establecida en cuanto a un objetivo y a lo mejor quizás luego el resto del tiempo son bastante sedentarios y con quizás no es suficiente para una pérdida de grasa. Son factores que habría que ir corrigiendo. Claro, porque lo del tamaño, quiero incidir en esto, ¿verdad? O sea, el tamaño de los alimentos influye. Algo, por ejemplo, un tamaño de un bombón pequeñito que podemos decir, ah, pero si es nada, si es muy chico, ¿no? Y ahora, ojito, que vienen las navidades con los bombones. Podemos pensar, ah, esto no tiene casi calorías, ¿no? Y a lo mejor te aporta el triple de calorías que 3 manzanas, por ejemplo. Exactamente. Yo siempre pongo el ejemplo en consulta de los M&M's, que son como los lacasitos, pues un puñadito de 30 gramos que te cabe con la palma de la mano cerrada, equivale, por ejemplo, a 1,5 kilos de pepino, para que te haga una Ostras. idea. Esto viene siendo la densidad calórica de los alimentos. Sí, 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 es increíble y súper necesario hablar de ello. Vale, entonces, bueno, ¿qué 5, no? Si tuvieras que decirnos a lo mejor 5 errores comunes en pérdida de grasa, ¿no? 5 errores ¿Sí? que solemos hacer. ¿Cuáles nos puedes comentar? Pues mira, el primero que te diría sería empezar una pérdida de grasa sin tener una buena relación con la comida. Hay personas que vienen de muchas dietas restrictivas anteriormente Ujú. y si no hay una buena relación detrás, el tener que iniciar una pauta nutricional enfocada a pérdida de grasa puede hacerse muy cuesta arriba. Entonces, primero trabajaría esa relación con la comida y ya después sí podría empezar una pauta enfocada a pérdida de grasa. El segundo fallo que te diría es tener mucha prisa. Una pérdida de grasa debe ser como una maratón y no un sprint. Y hay mucha gente pues que quiere perder en un mes lo que lleva quizás pues 10 años ganando. Toda la El razón. tercer, Sí. sí, Esa el- prisa siempre está ahí. Imagino que tú en consulta lo escucharás de quiero perderlo ya, pero tengo que entrar en ese vestido, tengo que, ¿no? Y todo esto que eso, que parece que y yo siempre bueno, lo entiendo como una carrera a fondo, ¿no? Es como, lo comparo con unas oposiciones, todos los días un poquito y al final verás el resultado. exactamente. Yo siempre digo pasos de tortuga y se llega más lejos que corriendo con mucha prisa y así no vamos a ningún lado. Muy bien. ¿Qué otro error? Sí, pues mira, pues vamos por el tercero, sería quizás restringir alimentos debido a falsas creencias. Por ejemplo, es común ver a gente en consulta que piensa que el aguacate, el pan o el plátano engordan. Y eso porque vienen de dietas anteriores muy restrictivas. Todo eso hace que, por ejemplo, si estamos restringiendo muchos alimentos, aumente la comida emocional, aumenten los antojos y los fines de semana sean muy excesivos. Otro error, por ejemplo, sería movernos muy poco, lo que hemos comentado antes del gimnasio, ir solo un par de veces a la semana, pero el resto del tiempo tener poco movimiento por un trabajo sedentario o lo que sea, y eso hace que se alargue demasiado en el tiempo lo que viene siendo una pérdida de grasa o que la pauta nutricional tenga que ser un poco más estricta en cuanto a contenido calórico se refiere. Y el último que te recalcaría sería los fines de semana. Aquí hay que Peligroso. encontrar un equilibrio, sí, peligroso, porque habría que encontrar un equilibrio entre comer sin remordimiento, que esto para mí es importante, una buena relación con la comida, pero saber que si tu objetivo es una pérdida de grasa y empiezas el viernes y terminas el domingo comiendo y bebiendo mal,
pues puede echar por tierra todo el trabajo de la semana, lógicamente. Vale, vale. Estupendo. Bueno, pues ya conocemos esos 5 errores, vamos a intentar no cometerlos y vamos a intentar ir mejorando esa relación que tenemos con la comida al fin y al cabo. Bien, José Luis, imagínate, ¿no? Pues una persona, ¿no? Que quiere ganar masa muscular, ¿no? Y bueno, lo Sí. primero que se nos viene a la cabeza es arroz con pollo, ¿no? El típico tupper que se lleva al gimnasio entre horas, ¿no? ¿Dónde está la proteína en los alimentos? Porque no solo está en ese filete de pollo o en ese huevo, ¿no? Sino, Claro. imagino que, bueno, que la nutrición deportiva, bueno, pues será súper amplia, muy específica para cada persona, pero en general, ¿de dónde podemos captar esos alimentos para potenciar y ganar masa muscular? Pues en cuanto a la proteína en una ganancia de masa muscular, es suficiente que se establezca, por ejemplo, en 1,8 gramos por kilogramo de peso. Incluso se suele recomendar que sea más alta en una definición, porque también los carbohidratos tienen cierta cantidad de proteína. Entonces, pues, por ejemplo, además de lo típico del pollo, pues tenemos otros tipos de carne, pescado. Sería muy interesante también incluir proteínas vegetales, se pueden comer legumbres, soja texturizada, tofu, lácteos, huevos. Es decir, cuanto más amplio sea la variedad de alimentos, mejor. Qué bien, muy bien. Y eso, las legumbres y esa proteína vegetal tan importante que no siempre tenemos que recurrir a productos, pues eso, de origen animal, ¿no? Que, bueno, pues Exacto. también cuidamos al medio ambiente en ese sentido. Así que todos a consumir legumbre. Yo os animo, Sí. y José Luis, os animamos a que consumáis legumbre. Muy bien, bueno. Nos vamos a meter en un mundo que yo creo que es un mundo curioso y paralelo, que es el mundo suplementos. Pero antes de empezar a hablar de algunos suplementos, ¿no? Que se escuchan por ahí, que se ven en Instagram, en redes sociales, para que la gente lo entienda, ¿qué es un suplemento? ¿Lo tiene que tomar todo el mundo? ¿Sí o sí? ¿Con los alimentos basta? ¿Es suficiente? Cuéntanos un poco. Pues bueno, como tú sabes, Cristina, hay varios tipos de suplementos. Lo podemos encontrar varias clasificaciones como suplementos dietéticos, suplementos nutricionales, pero en nutrición deportiva, básicamente, un suplemento es un instrumento más que cubre un requerimiento nutritivo para optimizar, por ejemplo, el rendimiento, ya sea cubrir un déficit nutricional de algún mineral, alguna vitamina, el omega 3 o la creatina, por ejemplo, o también se puede buscar restaurar la salud o buscar simplemente una ayuda ergogénica de cara a mejorar el rendimiento en una prueba física, por ejemplo. Muy bien, vale. ¿Y lo necesitamos todo? Y imagínate, yo que no hago deporte, ¿me puedo suplementar? ¿O solo aquella persona que hace ejercicio físico se debe suplementar? Claro, aquí habría que ceñirnos a qué tipo de suplemento. Por Claro, ejemplo, una persona que no hace deporte, en la analítica, que ahora es bastante común en consulta, el 80% de las personas tienen un déficit de vitamina D. Entonces, ahí si es es un déficit, digamos, que podamos identificarlo claramente con pruebas, sí es que se podría suplementar independientemente de que haga deporte o no. Ya después encontramos la suplementación en el deporte, pues por ejemplo con las proteínas. Si, yo siempre digo que si se llega con la alimentación es suficiente. sí. En caso de que en un contexto específico no se llegue porque hay mucha comida o no le gusten ciertos tipos de alimentos, pues ahí sí que sería interesante incluir un tipo de suplementación. Vale, porque cuando hablamos de suplemento y complemento alimenticio, ¿es lo mismo o son cosas diferentes? Claro, son cosas diferentes. Por ejemplo, podemos encontrar un suplemento, como digo, de creatina o vitamina D u omega 3, o simplemente complementos dietéticos que puedan, pues yo qué sé, por ejemplo, lecitina o una fibra, como puede ser el psyllium, y añadirlo al desayuno si queremos aumentar un micronutriente específico en forma incluso también de alimento. Habría que hacer ahí una pequeña diferencia. Claro, vale, 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 genial. Y bueno, yo el otro día estaba en mi casa, ¿no? Antes de tener nuestra entrevista, informándome un poco, ¿no? Y estuve buscando proteína. Sí. Bueno, el hecho de que sea caro o barato es muy subjetivo, ¿no? Porque esto es cuestión de prioridades, pero sí que es cierto que, por ejemplo, no suelen bajar de los 50, 60 euros. ¿Por qué crees Sí. que no baja de este precio? ¿Crees que es por la publicidad? ¿Crees que es porque ahora está en auge este tema y digamos que hace que la industria diga, ostras, pues ahora voy a subir el precio? ¿O siempre ha estado así?
Aquí hay un factor que hay que sumar, que este último año, debido a la inflación que estamos todos viendo, ha subido bastante el tema de la suplementación. Vale, Por ejemplo, en el tema de la creatina, no sabemos muy bien por qué, hay bastante falta de stock y antes la creatina podía estar a 15 euros y ahora está a 25 euros, 250 gramos. claro. En cuanto a las proteínas, lo que están haciendo las marcas blancas, digamos, es subir el precio por esta inflación que está existiendo. Y claro, eso conlleva que las marcas que son de calidad y que sí tienen patentes y materia prima reconocidas, pues suban todavía más el precio y se haya encontrado a lo mejor pues 45 o 40 euros el kilo. Vale, vale, genial. Vale, y eso, has comentado creatina, batidos de proteínas, ¿no? Sí. Vamos a centrarnos un poco en la creatina. ¿Qué es, no? ¿Para qué sirve? Porque tengo una conocida que toma creatina y no hace, o sea, no está haciendo ejercicio físico. Entonces, Sí. infórmanos un poquito. Pues la creatina es un aminoácido que podemos encontrar, por ejemplo, de manera natural, pues en la ternera, por ejemplo. Lo único que está en cantidades muy pequeñitas y para Ujú. notar un beneficio de cara a ganar pues, más rendimiento, más fuerza muscular sobre todo y evitar perder masa muscular, pues sí que sería necesario en cualquier ejercicio físico, es beneficioso incluirla y funciona por acumulación a nivel de depósitos musculares. Es decir, se acumula ese aminoácido a nivel muscular y nos ayuda de cara a rendimiento físico. También tiene otros beneficios, también por ejemplo a nivel cognitivo. Y lo que sí recomendaría es muy importante a la hora de comprarla que tenga el sello Creapure. Esto es crucial. Vale. El sello, ¿puedes repetir? El sello Creapure se llama. Vale, y que imagino que, bueno, como que certifica la calidad, ¿no? Exactamente, es un sello que te aporta, te asegura la calidad del producto y te asegura sobre todo que sabes a ciencia cierta de dónde procede esa materia prima. Vale, perfecto. O sea que la creatina es algo que es un suplemento que podemos consumir y no tiene por qué estar relacionado con la actividad física, ¿verdad? No tiene por qué estar relacionado con la actividad física, porque de hecho, por ejemplo, una persona que incluso tenga una patología por la que está sufriendo caquexia, que es pérdida de masa muscular, podría suplementarse con creatina de cara a evitar esa pérdida de masa muscular. Y si ya si incluimos ejercicio de fuerza, pues estaría genial. Vale, genial. Vale, y vamos a hablar ahora de batidos de proteína. A ver, Sí. cuéntanos un poco, porque esto también es otro mundo. Pues yo siempre digo que los batidos de proteína son muy alternativos, es decir, son opcionales como cualquier otro suplemento y habría que evaluar el contexto individual de cada persona. Por ejemplo, en lo que hemos dicho antes, el pollo por cada 100 gramos pues suele tener 20 gramos de proteína. Digamos que una persona necesita una cantidad diaria de proteína que será diferente en base al peso de la persona, al ejercicio que haga y demás. Y si llega a esa cantidad diaria con la alimentación, es decir, incluyendo carne, legumbres, proteínas vegetales, lácteos, etcétera, genial. Y si no llega, sí que habría que incluirla en forma de suplementación. Puede ser muy interesante porque, por ejemplo, en consulta hay gente que le da pereza, yo qué sé, desayunar una tortilla, por ejemplo, que sería una fuente proteica, Ujú. y prefiere pues un batido de proteínas que sepa chocolate y lo puede mezclar con fruta, con avena, entonces ahí sí que sería interesante. Vale, genial, muy bien. Pues bueno, yo creo que más o menos, bueno, podríamos estar hablando de mundos suplementos todo el día, Sí. pero porque es súper amplio pero bueno, ya en otra ocasión hablaremos de ello. Vale, imagínate, ¿no? Mujer, Sí. ¿no? Nos vamos a ese ámbito femenino que dice que ella no hace ejercicio de fuerza porque no quiere coger mucha musculación o porque ella lo que quiere hacer es perder grasa, es su objetivo, y lo que hace es correr en la cinta y más ejercicio aeróbico. ¿Qué le diría? Sí, Porque este tema sí que es verdad que yo cada día ya me alegro muchísimo de que hay más mujeres que se suman al carro de los ejercicios de fuerza. Pero sí. tú como experto, cuéntanos, ¿no? Si tuvieras que decir la importancia que tiene ese entrenamiento de fuerza para la mujer, para esa pérdida de grasa. Pues el tema del ejercicio de fuerza es algo que se asocia incluso a día de hoy a nivel en profesionales del sector, como que lo asocian demasiado al típico de estar mazado o solo por estética. A día de hoy hay mucha evidencia científica de que la masa muscular pues, es un órgano endocrino activo, es decir, nos ayuda en cualquier aspecto de la salud.
y más importante, sobre todo en mujeres, porque, por ejemplo, en edad de menopausia, el tema de tener una masa muscular fuerte nos ayuda también al tema Súper de la importante. densidad ósea y demás. Y digamos que un órgano activo, como puede ser, por ejemplo, la musculatura, de cara a una pérdida de grasa, viene mucho mejor entrenar fuerza, que está constantemente haciendo cardio, que eso después quizá nos lleva a aumentar ciertos niveles de cortisol y demás, y como que no habría una creación de tejido nuevo como puede ser la masa muscular, que siempre sería interesante, ya no solo a nivel estético, sino a nivel saludable. Qué bien. Bueno, pues nada, ya sabemos que tenemos que hacer fuerza, que por supuesto, bueno, el ejercicio aeróbico y cardio tampoco deberíamos de olvidarlo, pero ir combinando súper fundamental. Bien, y José Luis, ya para ir terminando, el CrossFit últimamente está cogiendo bastante auge, entonces la nutrición, por ejemplo, para una persona que practica CrossFit, no te digo a grandes niveles, ¿eh? Tipo, Sí. pues voy 2 veces al día, 2 veces al día no, 2 veces a la semana a hacer CrossFit, ¿no? A practicarlo. ¿La nutrición difiere? Sí, o sea, el CrossFit suele ser un ejercicio físico bastante demandante porque existe un factor de interferencia entre lo que viene siendo la fuerza y el cardio, lo que acabamos de hablar. Por lo que es importante asegurar, por ejemplo, unos niveles adecuados de ingesta energética. Más que nada porque para que estés recuperado de cara al siguiente entrenamiento, aunque sean pues 3 o 4 a la semana, tienes que estar recuperado para evitar también posibles riesgos de lesiones. Entonces habría que cubrir todos los macronutrientes posible, especialmente la proteína, que es la que se encarga de recuperar el tejido muscular. Y ya después, bueno, lo que tú dices, si hablamos en términos de competición, pues ahí sí que habría que hacer un especial hincapié ya en temas de suplementación, etcétera. Claro, imagino que será mucho más. O sea, cuando hablamos de competición, imagino que todo estará súper medido, gramaje, todo más que estudiado. Más que para una persona que practica deporte o por gusto o por, bueno, pues tema de que se quiere relajar mentalmente, etcétera. Muy bien. Sí. Bueno, José Luis, ¿dónde podemos encontrarte? Porque sé que estás en la radio también este año, así que cuéntanos un Sí. poquito, tema de redes sociales, dónde pueden contactar contigo. Cuéntanos. Pues bueno, principalmente yo divulgo por Instagram, como sabes, que mi cuenta Sí, sería la nutrición-prohibida. Ahí exacto. podéis encontrar también todos mis datos de contacto y demás. Y bueno, divulgo bastante por Instagram. Estoy, como has dicho, en la radio, en la Gastroteca, que también os animo a que sigáis el podcast y la radio. Ujú, claro que sí. Y estoy pendiente de lanzar también pronto mi propio podcast. Pero bueno, es un Qué proyecto que todavía bien. no se ha lanzado. Vale, vale. No, nos das esa pincelada, pero no digas mucho para que nos sorprenda. Qué bien, muy Exacto. bien. Bueno, pues eso, la nutrición barra prohibida. Eso para Instagram, la verdad es que sube posts muy, muy interesantes y también pues está en la gastroteca abriendo melones, ¿no? De seguridad, bueno, seguridad alimentaria, nutrición, nutrición deportiva, de todo, la verdad. Así que súper, súper bien, todos a seguirlo. Bien, y bueno, en cuanto a la parte de consultas, ¿no? Bueno, eres dietista online y Sí. cómo pueden contactar contigo, qué servicios ofrece, cómo trabajas, cuéntanos un poquito por si alguien te está escuchando y quiere pues sumarse al carro y ser uno de tus pacientes. Sí, bueno, lo bueno de tener consulta online es que esté donde esté la persona, pues ahí puedo estar yo, como Totalmente. digo siempre. Mis servicios van, pues, Cristina, desde nutrición clínica, dependiendo de la patología, siempre a consultar. Por ejemplo, si hay una patología que yo no domine, siempre suelo derivar a otro compañero en temas de nutrición clínica. Especialmente recomposición corporal, ya sea pérdida de grasa o ganancia de masa muscular, Ujú. y nutrición deportiva, ya sea, por ejemplo, desde una persona que oposita a unas pruebas físicas, a alguien que practica CrossFit de forma lúdica o incluso a alguien que se plantea pues una competición. Muy Y bien. además tengo un pack de 5 consultas individuales para trabajar un enfoque sin dieta, sería solo mediante educación nutricional. Muy bien, tan importante que hablábamos la semana pasada con Estefanía, el tema de la educación nutricional, súper importante que a mí personalmente me hace muy feliz que haya gente que no vaya con el objetivo de pérdida de peso, ganancias, sino con, oye, enséñame a comer, ¿no? Así que yo creo que súper Exacto. fundamental. Genial. Y bueno, un teléfono de contacto, un email. Sí, bueno, mi teléfono de contacto, que podéis escribirme por WhatsApp, sería 659 763 501.
Muy bien, lo apuntamos todos. También está en tu perfil de Instagram, ¿no? Creo recordar. Exactamente, en la bio hay un formulario que si haces clic son simplemente 4 preguntas que te pregunta tu nombre, tu edad, tu objetivo y que me dejes un dato de contacto, ya sea tu móvil o tu email, y también tenéis disponible mi email en Instagram. Genial, muy bien. Pues yo invito a que si tenéis dudas o queréis poneros en manos de este gran profesional de la nutrición, bueno, yo os animo a que lo hagáis y que lo sigáis en redes, que la verdad es que dice cosas muy interesantes. Y bueno, muchísimas gracias, José Luis. Ha sido un placer. A vosotros, el placer es mío. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues nos despedimos y hasta el próximo sábado en el...